Bueno, no. Cuando usted guste, ingeniero. Buenas tardes. Otra vez, como cada semana, estamos aquí presenciando el seminario departamental de física. Es el seminario más exitoso que tenemos en toda la escuela. Tenemos la proyección internacional y la vamos a mantener y la vamos a hacer todavía mucho más grande gracias a la aportación de los ponentes y de su presencia. Y esta vez tenemos la suerte de tener como invitado a Emanuel Rodríguez Flores, licenciado. Él, una breve reseña curricular, nos dice que ha participado en varios trabajos científicos, en particular el Congreso Nacional de Física en el 2023, ha asistido a la 10ª reunión de estudiantes de astronomía, ha tenido charlas de divulgación en presentaciones en el grupo de astronomía del SFEM y ha dictado una conferencia que se llama Núcleos Activos de Galaxias. También está participando y ha participado en la Noche de las Estrellas en la UNAM en el 2003. Ha participado también en el Día del Politécnico con una charla. Sí, está correcto, ¿no? 2023. Bueno, es un orden de magnitud. En el 2023 ha participado en el Día del Politécnico con el título ¿Cómo se hacen mediciones en astronomía? También en la Noche de las Estrellas en el Planetario Luis Enrique Erro en el 2022, ahora sí lo dije bien. Tiene una licenciatura en Ingeniería Civil por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN y además es un miembro honorario de la Comisión del Café. Así es de que eso es importante. Sí, te agradezco mucho, Emanuel, tu ayuda, tu presencia aquí y pues ilústranos de qué trata precisamente ese título que tenemos ahí en la pantalla. Te agradezco tu presencia, gracias. Sí, gracias, doctor. Buenas tardes, compañeros. Bien, como ya dijo el doctor Daniel, yo me llamo Emanuel Rodríguez Flores. Estoy actualmente en el 4º semestre de mi maestría. Si todo sale bien, esperamos que este semestre ya me titule. El tema de mi tesis es algo referido a esto. Este no es el título pues es más extenso y más bonito, pero en sí se basa en esto, ¿ok? Una relación o la posible relación entre la morfología de galaxias y su actividad nuclear. Ahorita voy a indagar sobre lo que es el AGN, de una vez les adelanto que es el acrónimo de Active Galactic Nuclei, el núcleo activo de una galaxia. Y, bien, yo estructuré la presentación de la siguiente manera, puse 5 puntos, los primeros 4 pues prácticamente es explicarles tanto acontecimientos históricos como lo que es el modelo unificado, regiones H2 y lo que son las IFS, y ya el último 20% lo destiné a los resultados de mi tesis. Yo creo que si me meto, o mi perspectiva es que si de lleno me meto a explicarles lo que hice en la tesis, los que no están relacionados a términos astronómicos pues se van a perder y hasta se pueden aburrir. Entonces prefiero explicarles cómo surgió toda esta idea de los AGN y la posible relación con su morfología, y ya lo último nada más presentarles los resultados que nosotros obtuvimos, ¿ok? Porque soy consciente que hay compañeros de astronomía que algunos conceptos ya los manejan, pero la mayoría no. Entonces, si yo les hablo sobre cosas que no entienden, no es que sean difíciles, pero no lo han visto. Entonces, muy probablemente se van a perder. Dicho esto, voy a comenzar con el punto número 1, que son los acontecimientos históricos. Aquí lo resumí muchísimo, nada más puse como puntos que me interesan explicar. Si alguno de ustedes tiene dudas, si alguno de ustedes quiere complementar o inclusive corregirme, no tengo problema con que me interrumpan y lo hagan, ¿ok? Bueno, aquí el primer punto histórico del que quiero hablar es cómo fue la transición entre la detección de nebulosas a después determinar que en realidad eran galaxias, ¿ok? Bueno, se sabe que civilizaciones antiguas observaban las estrellas
y basaban sus decisiones tanto sociales como políticas a partir de la interpretación que ellos le daban a las estrellas. Pero bueno, todo eso me lo quiero saltar. Sabemos las grandes aportaciones de Newton y quiero llegar a esta fecha. 1774 fue cuando Messier por primera vez hace un catálogo de clasificaciones en donde él principalmente quería detectar y clasificar cometas. Pero aparte de esos cometas, él encontró nubes, así como las que nosotros vemos en el cielo, objetos extendidos, nebulosos, opacos, a los cuales se les conoce como nebulosas, y también los clasificó, no los estudió, simplemente los clasificó. Pero, por ejemplo, nubes como estas, lógico, aquí ya son con mayor definición, algunas son del Hubble, él lo que veía era puras nubes, ¿ok? Pero las clasificó y en su catálogo pues se pone la nomenclatura M y continúa de un número. Por ejemplo, la galaxia Andrómeda es M31 y es porque ese era su posición en el catálogo de Messier. Después William Herschel y su hijo complementan este catálogo. En 1845 Lord Rosse construye un telescopio, el más grande en esa época, que se llamaba el Leviatán, y observa que esas nebulosas, algunas de esas nebulosas presentaban estructuras, por ejemplo, estructuras así espirales o estructuras elípticas. William y Lindsay Huggins en 1864 obtienen el espectro de algunas de esas nebulosas y se dan cuenta de que eran diferentes a los espectros de las estrellas que se conocían hasta ese entonces. Más interesantes, ellos encuentran que había líneas de emisión relacionadas a gases que se podían encontrar aquí en la Tierra. Entonces ellos empiezan a tener la sospecha de que eran estructuras ajenas a la Vía Láctea. De ahí hago un megabrinco hasta 1912 y menciono a Henrietta Leavitt. Henrietta Leavitt hizo un gran trabajo observando, clasificando y encontrando una variación en algunas estrellas, que son las estrellas conocidas como cefeidas. Ella clasificó a puro ojo, sin imágenes, sin detectores electrónicos, 1700 estrellas. ¿Cree que se pueda dar clic ahí en el link en donde está lo de estrellas cefeidas, lo que está en azul, por favor? Bueno, esto es lo de las estrellas cefeidas. Pueden ver que esta es una estrella que está variando, se ve ahí cómo está pulsando. Esa variación tú la puedes medir, que es esta P, y es su periodo de variabilidad. ¿Por qué varía? Bueno, ya en las últimas etapas de evolución de una estrella ocurre un fenómeno que se llama el fenómeno del espejo, en donde tenemos el núcleo de la estrella y tenemos la atmósfera de la estrella, ¿ok? Ya en sus últimas etapas evolutivas empiezan a aparecer inestabilidades. Esas inestabilidades provocan que el núcleo o se contraiga o se expanda. Pero gracias a este efecto espejo, cuando el núcleo se contrae, la atmósfera se expande, por conservación se expande. Cuando el núcleo se expande, la atmósfera se contrae. ¿Ok? Entonces se ve este jugueteo, esta variación, y lógicamente varía la luminosidad de la estrella. La ventaja es que esa luminosidad es periódica. Entonces, si se determina esa variabilidad de la estrella, A y B son constantes obtenidas tanto por modelos estelares como empíricamente, se puede obtener la magnitud absoluta de esta estrella. Después se utiliza esta diferencia entre la magnitud relativa con la magnitud absoluta y se obtiene el módulo de distancia, es decir, se puede calcular a qué distancia está esa estrella. Es uno de los métodos más eficientes, más precisos para calcular distancias, pero presenta grandes desventajas. Número 1, necesitas estrellas que estén en esa etapa evolutiva. Número 2, conforme tú te alejas, ya no puedes resolver espacialmente una estrella, ya resuelvas regiones, cúmulos de estrellas o galaxias. Entonces, después de cierta distancia, tú ya no puedes ver una sola estrella que esté variando. Entonces, esas son algunas de las limitantes
que presenta este método. ¿Le puede dar en el link de volver, por favor? Sí, sí, me escucho. Ya, gracias. Bueno, en 1913, Besto Slipher encuentra que algunas de estas nebulosas en su espectro presentan un desplazamiento Doppler o corrimiento al rojo, las cuales estaban asociadas a velocidades más grandes que la velocidad de escape de la Vía Láctea. Entonces ahí ya fue un paso importante para decir, bueno, lo más probable es que sean estructuras ajenas a la Vía Láctea. Curtis en 1920 hace como un compendio de trabajos anteriores y con esos trabajos anteriores él justifica por qué considera que algunas de esas nebulosas en realidad son cuerpos externos a la Vía Láctea. Edwin Hubble en 1926 utiliza este método de Henrietta-Leavitt de las cefeidas para calcular las distancias de esas nebulosas y encuentra que efectivamente son cuerpos externos a la Vía Láctea. Genera también un diagrama que más adelante lo voy a enseñar, el diagrama de clasificación morfológica de Hubble, y en 1929 se propone la ley de Hubble-Lemaitre. Lemaitre lo había propuesto esta expansión del universo, una expansión lineal, pero lo había propuesto teóricamente. Hubble es el que lo encuentra por primera vez observacionalmente, y en 1998 Rees gana el premio Nobel por encontrar que en realidad el universo está en expansión acelerada. Este es el diagrama de Hubble que les comento, que es la clasificación morfológica de las galaxias. Resumidamente, tenemos galaxias elípticas, las cuales se subclasifican según su elipticidad, galaxias lenticulares, que Hubble creía eran la transición entre elípticas y espirales, y las espirales que se pueden subclasificar en aquellas que presentan una barra en la parte central y aquellas que no, y también se subclasifican dependiendo la prominencia de su bulbo, el bulbo es la parte central, y qué tan extendidos están sus brazos. También tenemos galaxias irregulares con o sin barra, también tenemos galaxias enanas que se subclasifican de diferente manera, pero no quiero indagar acá mucho. Si tienen dudas, claro, pueden preguntar, ¿ok? Vamos a dejar a un lado un ratito lo de las nebulosas o, bueno, las galaxias, y vamos a meternos en este tema que también fue muy interesante, o es muy interesante, y que son las regiones ultradensas, que hoy sabemos que son agujeros negros, ¿vale? En 1784, John Michell, él era un físico y aficionado por la astronomía, hizo avances muy interesantes. Uno de ellos fue decir que en realidad las estrellas no se generan individualmente, sino se generan en grupos o en sistemas binarios. Muy difícilmente o casi imposible se genera una sola estrella. Eso lo dijo en 1784, y en ese mismo trabajo él era fiel creyente de la teoría corpuscular de la luz que había propuesto Newton. Dijo que deberían de existir estrellas supermasivas las cuales no dejarían escapar la luz, a lo que él las llamó estrellas obscuras. Hoy sabemos que son agujeros negros y que no es tan sencillo así como de que no deja escapar la luz, sino es algo más complejo. De ahí brinco hasta 1931, donde Chandrasekhar encuentra soluciones a las ecuaciones de Einstein y encuentra que galaxias, que estrellas con masas mayores a 1.4 masas solares van a colapsar en regiones ultradensas. Oppenheimer y Volkov en 1939 encuentran que después del límite de masas sí van a colapsar las estrellas y van a formar una estrella de neutrones, ¿ok? Pasado los 3-4 masas solares ya puedes crear tú un agujero negro. En teoría y observacionalmente se hicieron muchos avances, pero teóricamente Brandon Carter, Stephen Hawking y Werner Israel, cada quien por separado, proponen que los agujeros negros deben de tener 3 propiedades intrínsecas: la masa, su carga eléctrica y el spin. Aquí quiero aclarar algo. Masa, cuando nos referimos a masa de un agujero negro, no es como tal la masa que nosotros entendemos, porque ni siquiera sabemos si dentro de un agujero negro sigue existiendo la materia. Pero se dice que es masa o se le asocia el término de masa a la distorsión del espacio que provocaría un cuerpo con esa masa. Entonces, esa distorsión es
a la que se refiere o nos referimos cuando hablamos masa de un agujero negro, la distorsión que provoca en todo lo que está alrededor de él, ¿ok? En 1972, Martin y Webster dan una explicación de lo que se había observado en Cygnus X1. ¿Qué pasaba en Cygnus X1? Bueno, creo que lo tengo acá, esto. Se observaba que había una estrella, bueno, había una región muy luminosa en la cual se podía encontrar el espectro de una estrella y que con ese espectro se veía que estaba girando muy rápidamente, pero no se veía alrededor de qué. Es decir, había dos cuerpos, pero uno de ellos sí se observaba y el otro no. Y había mucha luminosidad proveniente de una zona muy pequeña. Aquí ellos dos, en este trabajo de 1972, explican que esto es lo que podría estar pasando. Un agujero negro que está colimando o está acretando a su compañera, a una estrella, que esta tiene una gran luminosidad. El hecho de acretar materia provoca otra gran luminosidad y aparte el agujero negro está emitiendo un jet. ¿Ok? Estas son las tres posibles muertes de una estrella. Aquí tenemos la nebulosa, una nube de la cual va a estar formada, más al rato la voy a explicar más a detalle. Aquí tenemos la evolución de la estrella, dependiendo de su masa, va a tener un tipo de evolución o va a tener otro tipo de evolución, pero también la masa va a determinar cómo va a acabar la estrella, si en una enana blanca o una estrella de electrones, una estrella de neutrones o un agujero negro. Aquí algo interesante que me gustaría comentar es que después de este proceso que les comenté de variación de la estrella, donde se expande el núcleo y se contrae, llega un punto en el que las capas exteriores de la estrella son expulsadas y solamente tenemos la parte central, el núcleo. Pero en ese momento la presión es muy grande y entonces la materia empieza a ser muy densa, se empieza a aglomerar en una región muy pequeña, al grado de que los electrones sufren una degeneración. Con degeneración me refiero a que los electrones llegan a los estados de menor energía, en los orbitales de menor energía, y es la exclusión de Pauli la que provoca una contrafuerza que contrarresta la fuerza de gravedad. Entonces vamos a tener la exclusión de Pauli que está actuando en los electrones y la fuerza de gravedad que está empujando hacia adentro. ¿Ok? En la estrella de neutrones pasa algo similar, solo que ahí, como tenemos más masa, la presión es aún mayor. Esto provoca que los electrones y los protones se junten tanto que se puede considerar una partícula de carga neutra. Entonces tenemos neutrones, más aparte este conjunto de electrones y protones que también tienen carga neutra, y formamos un gas degenerado de puros neutrones. Esto es la estrella de neutrones y en el agujero negro no sabemos qué pasa. Colapsa todo y cae ahí. Bien, hasta ahorita les hablé sobre agujeros negros del tamaño solar, pero existen agujeros negros más grandes, muchísimo más grandes, que son los agujeros negros supermasivos. Y por lo regular, y ya se tiene casi la certeza de que en el centro de cada galaxia hay un agujero negro supermasivo. Ahorita voy a hablar sobre esos agujeros negros supermasivos. En 1908, Edward Fatt obtiene el espectro de NGC 1068 y encuentra estas líneas, pero de manera prominente. Lo que es H beta, oxígeno 3, bueno, en los elementos que voy a hablar, cuando decimos, por ejemplo, oxígeno 3, nos referimos al oxígeno 2 veces ionizado. Por ejemplo, aquí oxígeno 2 es oxígeno una vez ionizado. Si fuera oxígeno 1 es oxígeno normal, neutro. ¿Vale? Jansky encuentra, él trabajaba en una empresa de telecomunicaciones, encuentra una señal de radio proveniente del centro de la galaxia que era muy llamativa, pero no sabían el origen de esa fuente. También en otros trabajos, este no fue el de Jansky, encontraron que incluso había una mayor relación de la emisión de radio proveniente del centro de la galaxia que
la luz visible proveniente del Sol. Seyfert fue uno de los precursores en AGN más importantes, ya que él empezó a medir los espectros de diferentes galaxias y encontró que algunas presentaban líneas anchas y otros presentaban líneas delgadas. Ahorita voy a explicar un poco más eso. Lo interesante es que las regiones eran muy pequeñas y esas líneas anchas solo se podían explicar con una emisión de energía muy grande. Tan grande que eran necesarias 10 a la 8 masas solares para poder explicar esa emisión de energía, pero el tamaño era muy pequeño, eran 100 parsecs. La Vía Láctea, si no me equivoco, ha de tener 700 kiloparsecs, entonces 100 parsecs es una región muy pequeña. Digo, sí es grande, pero a comparación de una galaxia es algo pequeño. Avben y Helopson en 1950 dicen que las emisiones de radio que se estaban detectando deberían de ser ocasionadas por electrones que se encontraban inmersos en campos magnéticos muy grandes, y eso provocaba una emisión de síncrotrón con esas longitudes de onda. Sandage en 1960 observa que esta galaxia 1348, que estaba a un Z de 0.37, parece entonces era de las galaxias más lejanas que se habían observado. Ahorita con el Hubble y el James Webb se puede llegar muchísimo más lejos, pero él observó que esta galaxia presentaba líneas espectrales anchas, tenían variabilidad y un excedente en el UV, en el ultravioleta. Se creía que eran estrellas peculiares. ¿Por qué? Porque se habían analizado muchos espectros de estrellas, entonces se creía que eran estrellas peculiares y se les llamó quasi-stellar objects, es decir, objetos casi estelares, lo que hoy conocemos como quasars. Él también determinó que debería de existir 10 a la 9 masas solares para poder explicar esta variación. Sí, se me olvidó decir. Él lo que observó era un puntito muy brillante, y alrededor había una nube que rodeaba este punto. ¿Ok? Ahora, con mejores imágenes, con mejores telescopios, esta es la galaxia que él observó, y ese puntito que él veía era esto, la parte central, y esa nubecita era toda la galaxia. Es decir, la emisión de esta parte central es tan grande que inclusive hace ver a una galaxia entera como una nube, simplemente una nube. Ahorita lo vamos a ver en los espectros. Lindenberg y Rees proponen en 1971 que debería de existir un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Cabe recalcarlo porque es mexicano. Luis Felipe Rodríguez en 1978 termina su tesis doctoral en Estados Unidos, y él, haciendo mediciones precisamente de la dinámica del gas de la parte central de la Vía Láctea, determina que la masa del agujero negro de nuestra galaxia debe ser de 5 por 10 a la 6 masas solares. Por ejemplo, esta es una imagen, aquí está Sagitario A estrella. ¿Se acuerdan de la imagen que salió hace algunos años? La del los agujeros negros. Sagitario A estrella está por acá, y estas son estrellas y gas que está girando alrededor de esa zona, ¿vale? Luis Felipe Rodríguez determinó a partir de la cinemática de ese gas que esa debería ser la masa del agujero negro central de la Vía Láctea. En 2020, Reinhard Gessel y Andrea Ghez reciben el premio Nobel por la determinación de la masa del agujero negro central de la Vía Láctea, determinando que era 4.1 por 10 a las 6 masas solares. O sea, vean la fecha en la que lo hizo Luis Felipe Rodríguez y no hay casi nada de variación entre una determinación y otra. Sin embargo, los métodos, pues lógicos, son más precisos estos que estos. A mis compañeros de Astro les recomiendo que si quieren leer el artículo de Luis Felipe Rodríguez, está muy padre, es corto, es de 6 páginas, pero explica detalladamente lo que debe de explicar, cómo determinaron las líneas y cómo determinaron la dinámica del gas. En 1900, no es cierto, voy acá. Balik y Heckman en 1982 proponen por primera vez estudiar las galaxias y los núcleos activos como lo que son, como un conjunto, como uno solo. Hasta ahorita se habían estudiado las galaxias por un lado y estas emisiones o estos núcleos por otro lado.
Ellos son los primeros en proponer, bueno, vamos a ver las propiedades de la galaxia que contiene este núcleo activo. Lawrence en 1987 propone que, ahorita más adelante lo van a ver un poco más detallado, pero propone que la variación de la luz que se obtiene de estos núcleos, ya sea la línea ancha, la línea delgada, qué tanta intensidad obtenemos, depende de la perspectiva con la que se está viendo el núcleo. Antonucci en 1993 toma esta idea, la mejora y se genera lo que se conoce ahora como el modelo unificado. Bien, estas son las clasificaciones de un núcleo activo de una galaxia. No voy a indagar mucho, a menos de que me lo piden, pero no me quiero detener mucho en esto. Están las tipos Seyfert 1 y Seyfert 2 en honor a quien las descubrió. Y bueno, las Seyfert 1 y los quasars son prácticamente lo mismo. La diferencia entre estas y estas es que estas presentan líneas anchas. Esas líneas anchas se pueden asociar a velocidades de entre 1000 y 20.000 kilómetros por segundo del gas que está rotando. Presenta líneas prohibidas o semiprohibidas y la luminosidad es tan intensa, como les decía, que inclusive puede opacar a la galaxia que lo contiene. Las Seyfert 2 también presentan líneas anchas, pero no son tan anchas como estas, y principalmente presentan prominencia en estas líneas. Las BL-LAC, la curiosidad de esto es que están dominadas completamente por el continuo, casi no tienen líneas ni de emisión ni de absorción, y tienen emisión muy fuerte en radio y están asociadas, o casi siempre se encuentran en galaxias elípticas gigantes. Aquí ya se empieza a ver que sí puede haber una relación entre la morfología de una galaxia y su emisión nuclear. Las LINER, bueno, son las que tienen menor ionización, presentan líneas delgadas, no son tan prominentes como esta, y las líneas típicas en las LINER son estos dos. Esta es una galaxia tipo Seyfert 2, donde bueno, el bulbo se ve muy prominente en la parte central, a comparación de toda la galaxia. Estos son los espectros de diferentes clasificaciones. Esta es la BL-LAC, la que les digo que está completamente dominada por el continuo, casi no hay ni líneas de emisión ni de absorción. La Seyfert 1, vean cómo hay líneas que tienen o que están muy anchas, a diferencia de la Seyfert 2, pero la intensidad de las líneas son muy prominentes en esta. Este es un quasar, digamos, promedio. Esta es de las LINER, las que casi no tienen líneas de emisión. Estas, ahorita vamos a ver, son las zonas o las regiones de líneas anchas y las regiones de líneas delgadas de una GN, y este sería el espectro de una galaxia normal, para que vean la diferencia entre las líneas de emisión y de absorción entre una GN y una galaxia normal. Este es el modelo unificado que propuso Lawrence, en donde él dice, bueno, la anatomía de una GN es, tenemos un agujero negro acá, tenemos gas en forma de toroide rodeándolo. Ojo, aquí se propone en forma de toroide, pero puede tener diferentes formas. Tenemos gas ultradenso en la parte más cercana, gas frío en la parte lejana y un jet que es emitido por el agujero negro. Y él propone que a partir de cómo se está observando este fenómeno, es la clasificación que vamos a tener. Por ejemplo, vamos a tener Seyfert 2 en esta zona y Seyfert 1 en esta zona, porque el polvo va a atenuar las líneas que en este caso en la Seyfert 1 podrías ver con mayor prominencia. El blazar es prácticamente aquel agujero negro, o bueno, aquel AGN, que está emitiendo el jet directamente a nosotros. Entonces, tú ves nada más la luz y ves la variación porque está girando, y parece como un faro. A eso se le conoce como blazar. Aquí voy a hablar rápidamente sobre regiones H2. Si tienen dudas, con gusto me lo pueden hacer saber, pero les voy a explicar qué son las regiones H2. Les había explicado que para formar una estrella necesitamos nubes de gas, y en el medio interestelar tenemos principalmente nubes de gas neutro.
Y como está en su mayoría formado por hidrógeno neutro, se asocia también gas neutro o nubes de gas neutro con hidrógeno neutro. Es decir, no es lo mismo, pero se puede asociar al mismo fenómeno. ¿Qué pasa? Imaginémonos así como las nubes antes de que van a llover. Nosotros podemos ver que la nube se mueve como un solo conjunto y la podemos ver estática, pero en la parte de adentro va a haber colisiones de las partículas que forman esa nube. Se van a formar regiones de sobredensidad que después de un cierto límite pueden formar gotas de lluvia o inclusive granizo que van a colapsar o van a caer a la superficie terrestre. Algo similar, pero más complejo, pasa en las nubes de gas del medio interestelar. Nosotros tenemos nubes de gas neutro que va a empezar a colapsar en diferentes partes porque en diferentes zonas va a tener mayor densidad o menor densidad. Se sabe que el gas neutro es necesario para formar estrellas, pero no se sabe cómo es la relación entre la cantidad de gas neutro y tu tasa de formación estelar. Solo se sabe que es necesario, es el combustible principal. ¿Por qué? Porque el gas neutro tiene la peculiaridad, o para tener gas neutro, este se encuentra en dos estados. Puede estar o muy frío o un gas tibio, también se conoce como gas tibio. Entonces, tú para poder generar zonas de sobredensidad necesitas un gas que no se esté moviendo como loco, necesitas un gas frío. Ese gas frío va a empezar a generar partículas de polvo, principalmente cuando se llega a generar la partícula del hidrógeno molecular. Ahí es cuando todo empieza a colapsar. El hidrógeno molecular, H2, no este H2, es H y un 2, hidrógeno molecular, se sabe que es el trazador perfecto de tasa de formación estelar. El problema es que no se puede detectar directamente, porque para tú detectarlo debes de calentarlo, y cuando lo calientas ya no puedes formar estrellas, porque necesitamos gas frío. Entonces hay otro trazador que es el CO, que está relacionado, hay una relación entre CO y H2, en el cual el CO sí lo puedes detectar a partir de mediciones de radio, específicamente la de 21 centímetros. Entonces se hace una asociación entre el CO y el hidrógeno molecular, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? Aquí esto lo propuso Jeans, y como buen físico vamos a suponer una nube esférica, isoterma y axisimétrica, ¿ok? El primer modelo es así. Se toman la ecuación de movimiento, la de continuidad y la de Poisson, se linealizan estas tres ecuaciones, se saca la divergencia de se igualan y se obtienen esta ecuación de onda. Esta es la definición de la velocidad del sonido. Esta, en el caso simple, se propone una perturbación periódica que va a cumplir con esta forma, en donde la relación entre la frecuencia angular y el número de onda va a ser en donde vamos a tener una perturbación inestable cuando omega al cuadrado sea menor a 0. Entonces, a partir de ahí, se puede obtener que el número de onda, vamos a tener una inestabilidad o una perturbación cuando el número de onda sea menor a esta cantidad. A esta cantidad se le conoce como el número de onda de Jeans, ¿vale? Este número de onda se puede relacionar con la longitud de onda, o sea, se puede sacar una longitud de onda, que es la longitud de onda de Jeans, pero también más interesante, se relaciona con una masa, la masa de Jeans. Como pueden ver, está relacionada con el número de onda y con la densidad, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener la nube que va a tener sus regiones, en este caso es esférica. Entonces, superada una inestabilidad, superada una masa, que es la masa de Jeans, va a ocurrir un colapso, va a colapsar, y entonces en este modelo simplificado ese colapso no se va a poder detener hasta que se van a formar reacciones nucleares y se va a formar una estrella. Este es un modelo muy simple porque, se forma la estrella, pero hay gas alrededor de la estrella o en zonas cercanas a la estrella que no llegó a ser acretado, que no colapsó. Ese gas va a ser ionizado porque la estrella ya empezó a emitir fotones. A la hora de ser ionizado va a crear
la ionización del hidrógeno. Este sí es H2, es hidrógeno ionizado, una vez ionizado, ¿vale? Y va a generar estructuras como esta, como lógicamente la idea de que era una esfera y que todo estaba bonito no es cierta. De hecho, no cumpliría un modelo así, no se ajustaría con el tiempo evolutivo del universo, porque un modelo así de simple llevaría mucho tiempo para que en realidad una nube colapsara y formara estrellas. Entonces, ¿qué se necesitan? Diferentes tipos de perturbaciones. Se necesitan campos magnéticos, se necesitan ondas de choque, las nubes tienen un eje preferente de rotación, y entonces eso sí propicia que se formen más rápidamente las estrellas. Pero entonces vamos a tener estructuras como estas. El polvo, por lo regular, el polvo va a absorber las longitudes de onda del ultravioleta, lo absorbe y lo reemite en el infrarrojo, ¿ok? Aquí son la misma imagen, la misma estructura vista en dos diferentes imágenes, en el visible y en el infrarrojo. Si no mal recuerdo, lo tomó el Hubble o el James Webb, uno de los dos, no recuerdo. Aquí se puede ver que el polvo está ocultando esta zona, pero aquí en infrarrojo ya podemos ver que hay presencia de estrellas. Esas estrellas son las que generan ondas de choque, las que generan ionización y pueden generar que este polvo, aquí lo más seguro es que había polvo cuando se formó esta estrella, pero estas ondas de choque y esa ionización empujan el gas y lo avientan a otras zonas, provocando regiones de sobredensidad, pero este no es por colapso, sino este es por presión, por gas que se empujó a grandes velocidades, y esa sobredensidad va a provocar otra formación estelar. Estas son otras regiones de formación estelar donde ocurre un fenómeno interesante. Se forma la estrella, que está aquí, aquí debe de haber otra y por acá debe de haber otra, y se generan ondas de choque que se lanzan en forma de jets. Aquí se puede ver que había o hay gas en estado neutro, y cuando llega tanto los fotones como las ondas de choque lo ionizan. Al ionizarlo se calienta y emite, ¿no? Lo mismo pasa acá, son diferentes estrellas, pero el fenómeno es el mismo. Aquí es una estrella que se hicieron mediciones en 3 años diferentes y se puede ver cómo va recorriendo esta onda de choque, cómo va calentando el gas que está alrededor de él. Y aquí, esta es M1, ojo, esta no es una región H2, no es una región de formación estelar, al contrario, es una región en donde ya murió una estrella. Y lo que estamos viendo acá son las capas externas de la estrella que ya fueron expulsadas y también polvo o gas que estaba alrededor que fue ionizado. ¿Por qué pongo esa? Porque en la siguiente imagen, el siguiente GIF que les voy a enseñar, ese lo obtuve de la página de la NASA. La NASA hizo un compendio han de ser 8 imágenes que obtuvo en diferentes meses del 2005 de la región central de esta parte, ¿ok? Donde se van a ver las ondas de choque, es decir, se modela las galaxias, el medio interestelar, se modela como un fluido. Y aquí lo que les voy a presentar no es ninguna simulación ni ningún arte conceptual, son imágenes que obtuvo la NASA y poniéndolas en secuencia se forma un GIF, y es esto lo que se obtuvo. Aquí se pueden ver las ondas de choque que les estoy comentando, y estas mismas ondas de choque, estas probablemente no, pero las primeras que lanza la estrella o la región de formación estelar, esas sí van a grandes velocidades y ionizan el medio. Esta, en la parte central, si no tengo mal el dato, hay una estrella de neutrones que está perturbando el medio y está generando estas ondas. Algo similar pasa en los AGN, se generan ondas de choque que ionizan el gas que está alrededor. Este es el set, que es la energía típica emitida en este caso por regiones H2, aquí está la longitud de onda. Esta sería la energía emitida por las colisiones
y este por la difusión de polvo. Y este es el set de un AGN. Pueden ver cómo abarca desde radio milimétrico hasta rayos X. Es decir, la energía provocada por un AGN es una bestialidad, porque esto, el Starburst, es una formación estelar, pero a lo loco. No es una formación estelar cualquiera, sino es una formación de muchas estrellas en una sola región. Y aún así, un Starburst no se compara con la energía que emite un AGN. Más aún, aquí hay comparación de 3 espectros: una región de H2, una galaxia tipo Liner y una tipo Seyfert. Y aquí se compara la intensidad que emite cada uno de estos tipos de galaxias. Bien, aquí les voy a hablar un poco sobre lo que es la espectroscopía de campo integral, porque es lo que nosotros utilizamos en el proyecto. En el último siglo, en el siglo XX, se hicieron grandes desarrollos en cuestión astronómica. Se dejaron de utilizar placas fotográficas, dejaron de utilizar emulsiones, se empezaron a utilizar rejillas para obtener los espectros en lugar de utilizar prismas. Sin embargo, al principio las rejillas no presentaban una gran ventaja por sobre de los prismas. Conforme se fue avanzando, ya se empezó a utilizar las rejillas o una combinación de rejillas y prismas. También algo que significó un gran avance tanto en la tecnología y en otras áreas de la ciencia fue el uso del CCD. Cuando se implementó el CCD en los telescopios, se podían obtener o se podían hacer observaciones con mayor tiempo de exposición. Entonces, se tiene mayor información que procesar, se puede tener mejor resolución, y eso provocó que se generaran surveys o proyectos muy ambiciosos como lo es el Sloan Digital Sky Survey. En el catálogo de Messier que les mencioné al principio, él catalogó 110 objetos. Aquí en el objetivo del primer survey que se lanzó del Sloan era catalogar 1 millón de galaxias, para a partir de ahí hacer diferentes tipos de estudios, ¿vale? Este proyecto, la idea surgió en 1994, 1997, pero se lanzó hasta el 2000. Esta primera etapa fue del 2000 al 2005. El Sloan cada cierto tiempo tiene actualizaciones, y esas actualizaciones incluyen diferentes tipos de proyectos con diferentes objetivos. Por ejemplo, aquí se generó, en este primer survey, se generaron estos 2 catálogos, obtuvieron 120,000 espectros de quasars, y abarca del Data Release 1 al Data Release 2, al Data Release 7. Cada Data Release es una actualización en la información que se va obteniendo. 2005-2008 sale el Sloan 2, y estos son los proyectos que lo conforman: la Supernova Survey, Legacy, SEGE. En el 3 son estos: Marvels, Apogee, SEGE 2 y BOSS. Cada uno tiene objetivos diferentes. Nosotros utilizamos el del 2020, que es el Sloan 4, y en específico utilizamos Manga. Ahorita les voy a explicar qué es Manga, cómo funciona y por qué lo usamos. Y ahorita, del 2020 a la actualidad, está el Sloan 5, donde se tienen estos 3 proyectos. Este es el Milky Way Mapper, y este es el Black Hole Mapper, y este no sé qué sea. Pero su objetivo principal es mapear puros agujeros negros, obtener espectros de agujeros negros, y a partir de ahí hacer investigación con eso. La ventaja es que son libres, puedes entrar, descargar la información, y que fue lo que yo hice, y a partir de ahí hacer el análisis que creas pertinente. Manga, ¿cómo funciona Manga? Manga significa Mapping Nearby Galaxies at APO. APO es este observatorio, el Apache Points Observatory. Manga, ¿qué es lo que quiere hacer o qué es lo que hicieron ahí? Fue mapear galaxias cercanas. Ahorita les voy a explicar por qué tienen que ser galaxias cercanas.
A partir de ese mapeo se obtiene el espectro de las galaxias utilizando fibras ópticas, utilizando lo que se llama Integral Field Spectroscopy, espectroscopía de campo integral. Aquí está. Y lo que se hace es, tú vas, antes de empezar la observación ya como tal, van y observan y dicen, bueno, vamos a observar esta y esta galaxia. Toman su posición en computadora, registran su posición, posteriormente se manda a un taller especial para eso, se manda a hacer esta placa de acero en la cual cada puntito es una galaxia que se va a observar. Entonces, sirve como una máscara que no te permite, no permite a la luz de otros medios que no sean las galaxias entrar en el telescopio. Entonces, así se restringe la luz nada más a los objetivos que quieres estudiar. Después se hace lo que está haciendo aquí esta chica, que es en cada puntito meter las fibras ópticas. ¿Por qué deben de ser galaxias cercanas? Porque las galaxias cercanas te permiten una resolución espacial que entra en el diseño de las fibras ópticas. Este es un tamaño del acomodo de la fibra óptica, pero ahí varían los diámetros. Entonces, para tú poder tener esa resolución espacial, deben de ser galaxias cercanas. Las lejanas, tú ya no podrías determinar bien su resolución espacial. Pasa la luz por estas fibras ópticas, llega un colimador, el colimador hace que la luz se ponga paralela entre sí, llega al espectrógrafo o a las rendijas, se obtiene el espectro, pasa por otro colimador y de ese colimador llega al CCD. Y ahí procesas toda la información que obtuviste, generando así lo que se conoce como un cubo de información. Hay varias técnicas para obtener el espectro de una galaxia, pero la mayoría es utilizar una rendija que nada más pasa, por ejemplo, por esta zona de la galaxia y obtienes el espectro de esta zona, de la parte central y de esta zona. Lo puedes ir girando, lo puedes ir moviendo, pero conlleva mucho tiempo. Lo que hace es, ya se tiene ese acomodo, va a abarcar toda la galaxia y va a generar el espectro de toda la galaxia y se van a generar entonces cubos de información. Es decir, vamos a tener dos ejes que son, nosotros vemos la galaxia bidimensionalmente, va a ser X y Y de la galaxia y un tercer eje que va a ser el espectro de la galaxia. Entonces, tú ya puedes analizar toda la galaxia por regiones y en longitudes de onda que tú quieras. Gracias a eso, se pudieron hacer investigaciones incluyendo lo que se obtenía de la galaxia y del AGN como un conjunto, ver las propiedades, ver cómo se comportaban las galaxias, y uno de esos trabajos fue el de Bridgman del 2004, en el cual él encontró que había una relación en aquellas galaxias que presentaban formación estelar. Skiminovich en 2007 toma este trabajo y lo amplía y genera este diagrama, y este diagrama lo vamos a ver más adelante. Es muy importante porque aquí prácticamente este diagrama nos indica la evolución de las galaxias. Las galaxias tienen una etapa en la cual forman estrellas al por mayor y se ven principalmente azules. A esa región, a esa zona, se le llama como la secuencia principal de formación estelar de las galaxias. Posteriormente empieza a ocurrir un apagado y llegan a esta zona de galaxias apagadas, en donde se ven principalmente enrojecidas. Ahorita en el trabajo hicimos este diagrama y les voy a explicar más a detalle qué significa eso que obtuvimos. Utilizamos MaNGA, el que les acabo de explicar, y Galaxy Zoo2. Galaxy Zoo2 es un survey que prácticamente, bueno, surgió, la primera entrega surgió con la idea de, ok, tenemos imágenes de galaxias con ciertas características, vamos a poner esas imágenes en un formulario donde cada voluntario se abría al público en general
y tú como voluntario participabas y clasificabas esas galaxias dependiendo de lo que tú veías. En Galaxy Zoo 2 se amplió la cantidad de clasificaciones. Este es muy empírico porque es prácticamente lo que tú ves y cómo lo clasificas. No es lo mismo lo que puede ver el doctor Daniel a lo que veo yo, y es como muy subjetivo. Entonces estas clasificaciones son las que te ofrece Galaxy Zoo 2, pero nosotros al principio íbamos a tomar galaxias barradas y las que no tienen barra, pero la determinación de una barra en una galaxia no es tan sencilla. Muchas veces tú no ves una barra a simple vista hasta que haces un análisis dinámico y ves que sí hay una barra. Entonces desechamos esa idea y nada más utilizamos galaxias con bulbo prominente, porque ese sí es evidente al ojo, y galaxias que no tienen un bulbo prominente. Bulbo es la parte central, una parte central muy luminosa, y aquellas que no. Y fue todo lo que utilizamos en cuestión morfológica. ¿Ok? No nos importó si era espiral, si eran elípticas, si tenían o no tenían barra. Fue las únicas dos clasificaciones que utilizamos acá, porque las demás consideramos que son muy subjetivas. Con eso generamos este diagrama que se llama diagrama BPT por sus tres fundadores, que es Baldwin, Phillips y Terlevich. De ahí de que se llame diagrama BPT. Ellos, creo que lo había puesto por acá, no. Ellos proponen ver la relación entre estas dos razones, oxígeno 2 entre H beta, cómo se comporta contra nitrógeno 2 entre H alfa. ¿Por qué? Porque esta relación de las líneas te permite clasificar aquellas galaxias que tienen emisión o emiten energía principalmente por formación estelar, y aquellas que emiten principalmente por un AGN. Estas líneas clasifican o dividen estas regiones, estas galaxias. Estas fueron propuestas por Kewl y Kaufman en el 2003 y en el 2006, y en esta región vamos a tener galaxias que están formando estrellas. Estas se consideran galaxias de transición y estas galaxias con núcleos activos. ¿Ok? Nosotros ahora los subclasificamos con esta clasificación morfológica que les dije, aquellas que tienen un bulbo prominente y aquellas que no. Y las que no, todas, bueno, casi todas, el 98%, caen en zona de formación estelar, mientras las que sí, un poco de ellas caen en formación estelar, otras en transición y la mayoría en AGN. Aquí hay algo interesante, desde acá hay algo interesante, y es que aquellas que tienen un núcleo activo, un bulbo prominente, no caen en cualquier región de la formación estelar, sino caen en la región con mayor energía. Es decir, parece ser que sí hay una relación entre la prominencia del bulbo y la energía que se emite. Después hay este otro diagrama que se llama el diagrama WAN, que fue propuesto por Sid Fernández y Stan Sinska en el 2010, en el cual hace algo similar a esto, pero es un poco más preciso. Aquí, estas son galaxias que están formando estrellas en la zona de formación estelar, galaxias de transición. Aquí son galaxias tipo Seyfert, tipo Liner, y estas son galaxias retiradas, es decir, ya no tienen un núcleo activo como tal, ya no están formando estrellas, son mayormente galaxias enrojecidas. Y este es el diagrama de evolución que les había dicho, generado con nuestra muestra. ¿Qué es lo que pasa acá? Vemos que aquellas galaxias que no tienen un bulbo prominente caen principalmente en esta zona de formación estelar, que es la secuencia principal. Las otras, las que ya empiezan a tener un bulbo prominente, ocurre algo que se conoce, se empiezan a apagar, pero pasan por esta zona que se llama una zona de valle verde. Lo que se cree que pasa es que el gas empieza a acretar al agujero negro. El agujero negro genera algo que se llama feedback, es decir, lo avienta ese gas, pero ese gas, si no sale con la velocidad suficiente para escapar de la galaxia, vuelve a caer. Cuando vuelve a caer, se enfría y vuelve a formar estrellas. Esas estrellas lanzan gas que cae al agujero negro y otra vez se repite ese proceso. Entonces, estas galaxias en el Valle Verde van a estar transitando, de hecho, si se ve, son las que tienen mayor dispersión, porque transitan entre que se apagan y vuelven a encender.
hasta que se acaba el suministro de gas, las galaxias empiezan, bueno, aquí se activa el AGN, que es zonas rojas, y hasta que se acaba el gas, caen a la zona de retiro, o sea, se retiran, ya no forman estrellas. Hicimos histogramas para ver qué era lo que pasaba. Calculamos la fracción de gas de las galaxias, es decir, cuánto gas tienen con respecto a su masa estelar, y podemos ver que aquellas azules que no tienen el bulbo prominente, que caen principalmente en la zona de formación estelar, tienen mucho gas a comparación de sus estrellas, mientras que las retiradas ya no tienen gas, y aquellas que tienen una actividad nuclear tienen muy poca cantidad de gas. Esta es la masa estelar. Aquí vemos que aquellas que están formando estrellas son las menos masivas, mientras las que tienen núcleos activos y las que están retiradas son las más masivas. Entonces, al principio nos causó inquietud por qué estas eran las menos masivas y la fracción de gas nos salía la más alta. Pero bueno, tiene sentido, porque si relacionamos su cantidad de gas con respecto a cuántas estrellas tienen, estas tienen un excedente de gas, las azules, con respecto a las demás, porque apenas están consumiendo su combustible. Después calculamos lo que es la tasa de formación estelar de la galaxia, y nos causó inquietud por qué las galaxias que caen en la zona de formación estelar eran las que menos formación estelar presentaban, hasta que calculamos la tasa de formación estelar específica, que relaciona su tasa de formación estelar contra qué tan masivas son, y ahí sí pudimos ver que, bueno, como son las menos masivas, a la hora de relacionar su tasa de formación estelar, en realidad sí son las que están más activas formando estrellas, mientras que las que tienen los núcleos activos tanto forman estrellas como están emitiendo por el AGN. Lo que nos causó, o lo que nos gustó aquí, fue que la clasificación morfológica que habíamos hecho se mantenía. Es decir, sí vimos una relación entre la morfología y la actividad nuclear de una galaxia. Bueno, hay varias conclusiones que se pueden sacar de acá, pero algo interesante es, hay trabajos teóricos, estos ya son teóricos, que dicen o proponen que el agujero negro central de una galaxia puede estar relacionada o puede tener alguna interacción con el halo de materia oscura de toda la galaxia. Entonces, puede esa interacción provocar un potencial que genere que el gas se vaya acercando al núcleo de la galaxia, provocando un apagado de ese núcleo. Y es lo que nosotros estamos viendo, que aquellas que tienen el núcleo son más masivas y tienen menor tasa de formación estelar, mientras las que son menos masivas tienen mayor tasa de formación estelar, pero no tienen un núcleo activo. Es decir, las que tienen un núcleo activo por lo regular tienen un agujero negro supermasivo en la parte central más grande, mientras que las que no tienen un agujero negro supermasivo, sí, pero más pequeño. Entonces podría ser que sí existe una relación. Es decir, si estas tienen un agujero negro menos masivo, puede ser que la interacción con la materia oscura no sea tal que genere el encendido del AGN y permita que la galaxia forme estrellas en la parte del disco. ¿Ok? Bueno, otras conclusiones también sacamos de este trabajo, pero eso sería todo por mi parte. No es cierto, sí pueden preguntar lo que quieran. Sí, puede preguntar. ¿A qué te referías con jet? De hecho, bueno, algo que planea erradicar o más bien controlar el modelo unificado que les dije, es que hay muchas subclasificaciones de los AGN, a veces depende del autor que lo esté manejando. Por ejemplo, los Seifert 1, vi que también se subclasifican dependiendo qué tan anchas son sus líneas, de 1.1 a 1.9 se subclasifican. Entonces hay muchas subclasificaciones. Lo que pretende hacer el modelo unificado es unificar eso.
que nada más sea uno, y a partir de la perspectiva es la clasificación que se le da. Recientemente, en el 2023, salió un trabajo que puede desmentir este modelo, pero bueno. ¿Qué es el JET? ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque hay un autor, Heckman, en el 2014, es un review que está muy padre, resume todo esto, pero él también subclasifica los AGN y dice que están los AGN del tipo radiativo y los AGN del tipo JET, y los de tipo radiativo tienen una acreción más eficiente que las del tipo JET, es decir, su límite de Eddington, llegan a superar el límite de Eddington aquellas que son radiativas, mientras que las tipo JET no lo superan, inclusive son más bajas que el límite de Eddington. ¿Por qué? Porque se cree que la materia está acretando, pero viene muy acelerada. Entonces, al venir acelerada, cierta parte de la materia cae al agujero negro, pero otra parte empieza a girar, y por conservación del momento angular, una parte cae y otra sale en forma de jet. Por lo regular son jets simétricos, aquí hay uno y aquí hay otro. Aquí nada más el modelo pues lo suspende para que tú puedas ver esta parte, ¿no? También al principio hablaste de un análisis de la galaxia 3C48. Ajá. Al lado de ella tenías un Z igual a 0.37. ¿Eso qué significa? El Z te dice, bueno, por lo que ya vimos de Hubble, de MED, conforme más lejos está una galaxia, más rápido se aleja de nosotros. Pero ese alejamiento provoca un corrimiento al rojo, un redshift. Ese redshift se puede medir con este Z. Entonces, este Z te dice, bueno, tiene tal corrimiento al rojo, significa que está a cierta distancia. Mientras más grande es este Z, más lejos está la galaxia de nosotros o más cercana al inicio del universo. ¿Ok? Sí. Yo solamente tenía una duda con respecto al spin de los agujeros negros. Es que no entendía qué ser. Ni yo. Sí, es que eso ya es muy teórico. Yo no me he metido como tal a los modelos de agujeros negros, pero sé que hay un giro intrínseco y se asocia a eso como un spin, porque tú no puedes ver al agujero negro rotar, pero sí sabes que hay una rotación. De hecho, el modelo de... ¿Cuál es? El modelo estático de un agujero negro, se me fue el autor, es el menos común. De hecho, creo que no se ha visto un agujero negro que sea estático. Por lo regular, los agujeros negros están rotando, y a eso se le conoce como, o se le acuña el término de spin. Pero ya algo más técnico no lo sé. Hola, gracias por tu presentación. Habla sobre ondas gravitacionales. ¿Estos centros de galaxias tienen alguna emisión que pudiera detectarse y enriquecer las mediciones que están haciendo a partir de rayos X? Mira, como tal no hablé de ondas gravitacionales, hablé sobre ondas, perturbaciones, pero estos no son ondas gravitacionales. Esta es onda del medio. Sí se puede, porque las ondas gravitacionales que se detectaron en LIGO fue de la colisión de dos agujeros negros estelares. Imagínate lo que les acabo de enseñar. Este es un agujero negro supermasivo, o pueden ser varios agujeros negros supermasivos interactuando. Claro que van a provocar ondas gravitacionales, y solo que esas ondas gravitacionales tienen longitudes de onda muy pequeñas. No, en radio no, creo que no se detectan en radio, pero sí podrían provocar, sí podría ser una detección de esa actividad nuclear. Sí. Hay en el último, en donde está la parte de los últimos diagramas, hay una parte donde pusiste que, bueno, se supone que si el agujero negro sí es masivo, pero a lo mejor no tanto, permitiría que todavía hubiera formación estelar cerca del disco. Hay una cierta distancia, por así decirlo, límite, en la cual podríamos decir, hasta aquí es en donde todavía este agujero lo permite. Sí, es algo muy interesante. De hecho, para sacar mis conclusiones de la tesis tuve que leer varios reviews, y en uno de ellos habla sobre esto, y es algo muy curioso, no lo mencioné.
pero se encontró que aquellas que no tienen el núcleo activo tienen su formación estelar en el disco. La formación estelar está en el disco y que la prominencia del bulbo es casi imperceptible. Pero cuando se detectan galaxias con AGN, sí se detecta. Esta es una combinación tanto de la actividad nuclear como formación estelar, pero la formación estelar está en la zona central. En el disco no hay formación estelar o es muy poca. La formación estelar, digamos que se traslada a la zona central. ¿Qué es lo que se cree que pasa? Como les comenté, el combustible principal de la formación estelar es el gas neutro, hidrógeno neutro. Entonces, se cree que el hidrógeno neutro empieza por este efecto de feedback, empieza a acercarse a la parte central. Entonces, se aleja del disco y se mete a la parte central, y en la parte central empieza este ciclo de retroalimentación que te genera formación estelar, pero en medio, en la parte central. En la parte del disco se apaga. Como tal, creo que eran 70 parsecs o kiloparsecs, no lo recuerdo, pero sí hay un límite en el cual se empieza a ver que aquellas que tienen actividad nuclear, después de ese rango, que es el índice de CERSIC, empiezan a tener más luminosidad en la parte central que en la parte externa. Ya, hola, felicidades. Hola, gracias. Cuando nos estabas hablando de el modelo que simula el gas como un toroide, ¿por qué simularlo así? O bueno, ¿por qué escoger un toroide y qué implicaciones tendría que lo modelaras diferente? Bueno, les había mencionado que esto del toroide no es que se cumpla al 100%, puede tener otra forma, pero ¿por qué se maneja así? Bueno, aquí está. Porque, no lo mencioné, pero vamos a pensarlo ahorita así como toroide, también está compuesto por diferentes regiones. Una región que está en la parte central, digamos un pequeño toroide que está aquí en medio, que es gas caliente también, pero a comparación del gas que está aquí, es más frío el que está aquí en medio que el que está aquí. De hecho, aquí en la parte superficial del toroide se esperaría que nada más tengamos electrones relativistas, mientras en la parte central podemos tener gas. Entonces, se adopta este modelo de toroide para explicar este fenómeno de que también el toroide está subdividido, y esa subdivisión te va a emitir diferentes líneas de emisión y te va a emitir diferentes longitudes de onda. Pero te repito, puede ser que tenga otra forma, puede ser que inclusive no haya como tal una forma, sino que esté disperso el gas y está acretándose apenas. Entonces, el modelo de toroide es para explicarlo, para que se vea más visual, pero no es como que el que predomine. Hola, Hola. felicidades. En algún punto tú mencionaste que el hidrógeno 2 era un buen trazador de estrellas y quisiera saber como por qué, porque también dijiste como que el gas frío era bueno también para detectar estrellas. Quisiera saber. Sí, es algo complicado. Es el hidrógeno molecular el que te sirve como trazador de formación estelar. El hidrógeno neutro es el gas frío, el que puedes empezar a condensar. Si tú tienes gas ionizado, gas tibio o gas caliente, el gas va a tener velocidades que no te permiten condensarlo, no te permite aglutinarlo. Entonces, el hidrógeno neutro está frío, bueno, está tibio y frío, pero el que nos sirve es el frío. Ese frío es el que va a empezar a colapsar. En esos colapsos son partículas las que están interactuando una con la otra. Y esa interacción te va a generar cada vez partículas más grandes, te va a generar partículas de polvo. Cuando tú logras generar el hidrógeno molecular, ya empieza a desestabilizarse a lo que decíamos de la inestabilidad que propuso Jeans, porque la molécula de hidrógeno tiene la capacidad de atraer más partículas de polvo. Entonces,
ya empieza a aglutinar, creo que es por los campos magnéticos, empieza a aglutinar más materia y eso te va a permitir hacer regiones de sobredensidad. El problema es que como tal el hidrógeno molecular no se detecta. Tú puedes detectar, te digo, hay una relación entre el CO y el hidrógeno molecular, que ya es bien sabida en astronomía, pero el CO sí lo puedes detectar en frío porque hay una transición hiperfina. Es decir, hay un cambio en el spin que te provoca una emisión de 21 centímetros. Esa es una línea prohibida, pero prohibida en la Tierra. En el espacio no, porque como tienes mucha cantidad, la probabilidad de que pase aumenta. Las condiciones, las densidades muy bajas, temperaturas muy bajas, permiten esa transición hiperfina. Entonces tú puedes detectar el CO y asumes que hay una relación entre CO e hidrógeno molecular. Ahora, el hidrógeno neutro no se sabe bien cómo es su relación con la formación estelar, porque hay regiones de hidrógeno neutro que no están formando estrellas, o hay regiones de formación estelar que tienen poca cantidad de hidrógeno neutro. Lo que sí se sabe es que es necesario para formar. Y también se sabe que funge como un escudo. Es decir, tú tienes tu nube de hidrógeno neutro o de gas neutro, adentro están pasando todas las colisiones que les menciono, las regiones de sobredensidad, pero en el medio hay ondas de choque, hay ionización proveniente de otros medios, y este gas neutro funge como un escudo porque lo ioniza y permite que las partículas que se están formando adentro no sean destruidas por la ionización y por las ondas de choque. ¿Ok? Eso pasa. Gracias. Sí, de nada. Sí. Ok. Hola. Hola. Está un poco relacionada mi pregunta a la pregunta de mi compañera, pero dices que para poder, o sea, idealmente nos gustaría poder detectar el hidrógeno molecular, pero no se puede. Y usamos, o se usa la detección del CO. Entonces, ¿cómo se justifica esta asociación de por qué es suficiente con solamente detectar el CO y... Porque hay modelos, o sea, hay modelos de síntesis de poblaciones estelares donde tú ves cómo sería la evolución de una estrella de cierta masa y todo. También hay modelos de regiones H2 en donde tú empiezas a poner partículas y empiezas a ver cómo se aglutinan a partir de cuando empiezan a formar estas regiones de sobredensidad, y se ha visto que el hidrógeno molecular es el que propicia que se acelere esto. Entonces, por modelos se ha visto que el hidrógeno molecular es el que es un muy buen trazador. Ahora, les dije, la detección de CO te dice formación estelar, pero también hay otras. Puedes ver a partir de las líneas, puedes ver a partir de la emisión en infrarrojo, porque como les dije, cuando ya se forman las estrellas, ionizas el medio y el polvo absorbe el ultravioleta y lo reemite en el infrarrojo. Entonces, si tú ves una región en infrarrojo que está muy luminosa, muy probablemente se hayan formado estrellas recientemente. Entonces hay varios trazadores, no nada más es CO, pero CO se relaciona con el hidrógeno molecular. Gracias. Sí. Gracias, Emanuel. Oye, ahí en el diagrama BPT donde se ve la evolución de la galaxia. O el de mi No, el trabajo. tuyo. Ya ves que las AGN pues tienen una cierta ubicación ahí, ¿no? Ajá. Pero bueno, a mí me queda duda si el AGN es, está presente en el principio o en el inicio de la formación de la galaxia, o en etapas tempranas de la evolución de la galaxia, o es más bien hacia el final. Y pues no sé si podemos determinar esto de alguna forma, cómo es, en qué etapa evolutiva está el AGN. Es algo muy interesante. De hecho hay dos modelos, no recuerdo bien el nombre ahorita, pero nosotros por intuición diríamos que la galaxia se forma de adentro hacia afuera, pero también había un modelo que pretendía que la galaxia se formara de afuera hacia adentro. Después ya se demostró que no, que sí es de adentro hacia afuera. Algo que no mencioné y también es muy interesante, no lo mencioné porque como tal yo no lo utilicé,
pero sí hay reviews sobre eso y conozco gente que trabaja en eso. Un review, por si lo quieren leer, es el de Concelis del 2017, si no mal recuerdo. Ellos hacen, aquí lo que yo hice fue, ok, tomamos la morfología, vemos si hay una relación entre la actividad nuclear de la galaxia y su morfología. ¿Cómo forma estrellas? ¿Cuáles forman estrellas? ¿Cuáles están en esta zona de transición? ¿Cuáles son AGNs y cuáles están apagadas? Pero hay trabajos que toman la evolución de la galaxia a través del tiempo del universo. Cómo ha ido evolucionando la galaxia a través de todo el tiempo del universo y ver qué es lo que predomina. Y se ha notado que en zetas mayores a 1.5 a 2 predominaban galaxias con formación estelar. Es decir, las galaxias estaban formando estrellas a lo loco, predominaba algo que es el mergering. Tú, bueno, sí sabes lo que es el mergering, es decir, la interacción entre galaxias. Esa interacción entre galaxias hace que, por ejemplo, esta galaxia le suministre gas a esta galaxia, entonces empieza a formar estrellas a lo loco. Pero lo interesante es que llega en la evolución del universo, llega un punto en el Z2, Z14, 1.2, en el que esa formación estelar tiene un pico y después empieza a disminuir y la actividad nuclear empieza a aumentar. Entonces, la actividad, si lo vemos de aquí al inicio del universo, la actividad nuclear tiene un pico ahorita, llegamos a Z2 y empieza a disminuir. La formación estelar ocurre al revés. Tuvo un pico antes, ahorita se va apagando y ahorita lo que se ha visto es que la actividad nuclear se va encendiendo. Esto determinaría esta evolución de las galaxias. Es decir, esto explicaría por qué las galaxias con actividad nuclear son más masivas, porque ya tuvieron tiempo para interactuar con otras galaxias, ya formaron muchas estrellas y ahora ya se acabaron su combustible, ya no hay interacción. Por, no sé, yo no leí alguna razón que dijeran, bueno, puede ser porque el universo se está expandiendo cada vez más y por eso hay menos interacción entre galaxias. Yo no lo he leído, podría pensar que puede ser eso, pero a través de la evolución cósmica es lo que se ha visto, que hubo un brote de formación estelar, hubo un, no apagado, pero sí disminuye y aumenta el encendido de la parte central. Sí, de nada. Hola, gracias por la presentación. Bueno, a mí me llamó la atención, y corrígeme si no es cierto, un comentario que hiciste que es que, bueno, por lo general las estrellas se forman en grupos. Y bueno, quisiera saber si en ese aspecto nuestro sistema solar es especial. No sé si puedas hablar más al respecto, por favor. Sí, de hecho, les comenté que fue John Mitchell uno de los primeros que propuso eso en 1784 y se ha visto que sí, o sea que las estrellas, y es lógico, o sea, tú tienes una nube de gas muy grande, es como decirte que la nube que vamos a ver, esperemos que pronto que vaya a llover, te va a formar una gota de agua, entonces es muy poco improbable, es más, ni sentido tiene. Lo mismo pasa en las nubes, o sea, la nube no es esférica, no es axisimétrica, no es isoterma, entonces va a haber regiones donde vas a tener mayor cantidad de polvo y regiones donde tienes menor cantidad. Esas regiones van a ir colapsando. El colapso no es así súbito, de que llegas a la masa de Jeans y el colapso es súbito, no. De hecho, se va colapsando la nube por partes. O sea, hay una región que llega a ese límite, colapsa, llega a una estabilidad porque ya el gas ya no es isotérmico y ahora la relación entre la masa y la densidad tiene otros factores, permiten que se estabilice esa región. Cuando se vuelve a aglomerar o se vuelve a meter más masa, se supera el límite de Jeans, vuelve a colapsar en otra, pero se va fragmentando. No es un solo colapso, sino son fragmentaciones. Por eso mismo se cree que esas fragmentaciones te generan grupos de estrellas, te generan sistemas binarios de estrellas. El Sol es algo peculiar porque se ha intentado investigar dónde estaría su compañera. Si esto es cierto, ¿dónde está su compañera? ¿Qué le pasó a su compañera? No se ha encontrado un indicio de qué pasó, si el Sol, bueno, es
una de las excepciones que sí se forma una estrella, pero, o inclusive creo que había una teoría de que el Sol venía de un colapso o de un se llama canibalismo galáctico, es decir, que la Vía Láctea se comió otra pequeña y y tal vez el Sol se incorporó. Ahí lo que te determina si es eso o no es la metalicidad y la dinámica, porque si la estrella se mueve diferente a todas las demás, bueno, viene de otro lado. Si se mueve en conjunto, entonces se generó en la misma nube, ¿ok? Pero que yo sepa, es que no he investigado mucho de eso, pero sí es esa peculiaridad de que ¿y dónde está la compañera del Sol? Gracias. Sí, de nada. Muchas gracias. Yo quisiera preguntarte, me llama la atención sobre la espectroscopía de campo integral. Okay. Mencionaste que al inicio se determinan las nebulosas, las galaxias que se quieren ver. Mi pregunta es ¿cómo hacen ese filtro? Si utilizan algún material especial o mediante longitud de onda, algo que irradien las galaxias. ¿Cómo es esa parte? Y también sobre la parte de la fibra óptica. No sé si podrías hablarme un poco más de ello. Sí, el material, según yo, la placa es de acero. Lo único que se hace es que estas mediciones son en el visual, ¿ok? Entonces en el visual lo único que haces es poner algo que te impida que luz que tú no quieres obtener pase. Ya si fuera en ultravioleta, en infrarrojo, bueno, son otras técnicas. Pero en el visual nada más es una máscara. O sea, dices, yo quiero ver nada más ese punto y pongo una placa de acero que va a tapar todo lo demás y le hago un agujero justamente con el diámetro de eso que quiero yo observar. Entonces, aquí no lo agregué, pero en los arreglos que utilizaron ahí en Manga, los arreglos de las fibras ópticas hay de diferentes diámetros, precisamente por eso, porque hay galaxias, no es al revés, porque hay galaxias que pues tienen mayor tamaño que otras, y al establecer que debe ser en el universo cercano, haz de cuenta que tú pones un límite que vas a observar hasta acá, pero hasta aquí puede que exista una galaxia más grande que esta. Entonces por eso se hacen diferentes diámetros de este acomodo, para abarcar las galaxias en las que tienes interés. Creo que yo me pasé. En este se ve bien. Aquí, bueno, esta es la punta de la fibra óptica que se va a conectar a este punto, que es la que te va a recibir la luz. Esa punta, digamos que es lo que está haciendo ella, meterlo en cada puntito, y esta es la fibra óptica. Aquí se acomodan, te digo, tienen 120 algo, 90 y tantas fibras ópticas, dependiendo el diámetro y el arreglo. Aquí lo interesante es que todas tienen un arreglo en forma de panal, porque este arreglo, algo que presentaban o se presenta al utilizar fibras ópticas, es que aquí no se ve mucho, pero mira, por ejemplo, cada circulito es una fibra óptica. El problema es que si lo hacían en forma de rectángulo, en forma circular, tenías espacios entre fibras ópticas que no te permitían recibir la luz. Ellos lo hacen en forma de panal porque es la manera más eficiente, pero también se utiliza un método para solucionar lo que se llama el dithering, es decir, salvar estos vacíos. Y ellos lo que hacen, digamos que esta es la fibra óptica, está observa cierto tiempo, después se gira un cierto grado, salvas ese vacío, lo vuelves a girar, se gira 3 veces en forma de un triángulo, y ya salvas prácticamente los espacios que hay acá. Así observas pues casi toda la galaxia. Las propiedades o las características técnicas de la fibra óptica no las conozco. No lo sé que esos son los métodos que utilizan. Presenta la gran ventaja de que puedes ver toda la galaxia, puedes
dividir las regiones que quieres estudiar. Y ya a partir de ahí, como les comentaba, se va al colimador, al espectrógrafo, otra vez a un colimador y de ahí al CCD. Gracias. Sí, de nada. Hola. Hola. ¿Sabes a qué es lo que determina la intensidad de este jet? Si es la masa del agujero negro, su rotación o la cantidad de materia que engulle, y si todos los agujeros negros generan un jet. No, como les comentaba, se ha visto que no. De hecho, el jet es un sinónimo está relacionada con una poca eficiencia en la acreción de la materia. El AGN radiativo es el que presenta mayor eficiencia a la hora de acretar la materia y por eso, por lo regular, no tiene un jet. Los que tienen jet es porque sí puede estar relacionada la rotación. De hecho, agujeros negros que rotan más rápido tienen mayor área de influencia, pero esa rotación rápida genera que cierta parte de la materia se sube. Está el agujero negro, esa materia va entrando por acá, cierta parte cae al agujero negro y otra que se sube, pero como está girando se colima y al colimarse lo lanza. Eso es el jet. No todos lo presentan. Hay unos que lo presentan, como les decían, los blazars, que lo presentan así directo, o sea, tú lo estás viendo directo y nada más ves cómo varía, pero lo que estás viendo es el jet. Y hay otros que no, que tienen, inclusive rebasan el límite de Eddington para la acreción de la materia, que son muy eficientes. Por lo regular son los Seyfert 2, los que no presentan jet y tienen mucha acreción de materia. Y una última, ¿los NGA sirven solo para medir la tasa de creación de estrellas o también puede servir para medir la evolución del universo de alguna forma? No, de hecho los AGN no es como tal un trazador de formación estelar. O sea, el AGN te dice que hay acreción de materia en la parte central de la galaxia, que hay actividad nuclear. Se ha encontrado, como le decía creo que a Donovan, que algunos núcleos activos tienen formación estelar alrededor. ¿Sirven para algo del universo, o sea, para la evolución del universo? Sí. De hecho, son muy importantes porque, como les comentaba, llega un punto en el que tú ya no puedes resolver espacialmente una estrella. Lo mismo pasa con las galaxias. Pero como tenemos los quasars, eso fue su principal aporte. Tú no ves la galaxia, pero ves la emisión de esa parte central. Entonces, a partir de esa parte central, tú puedes determinar el redshift, puedes determinar distancias cada vez más lejanas. Y las galaxias, ahorita del James Webb, lo que detecta ya no son como tal galaxias así como las que les enseñé, mucho menos estrellas. Ya esas distancias, tú ya no ves estructuras así. A distancias muy grandes lo que ves es el núcleo activo, que es muy potente y es lo que te está emitiendo la luz, y a partir de ahí tú obtienes el espectro, calculas todos estos parámetros, ves cómo era o cómo es la dinámica de esas galaxias tan lejanas. Y lo interesante en cuestión evolutiva de la galaxia es que con el James Webb se ha visto que hay galaxias muy lejanas con agujeros negros más masivos de lo que se esperaría. Entonces, no se sabe si hay un proceso que haya propiciado una acreción más eficiente al agujero negro que lo haya hecho crecer tanto, o al principio del universo ocurrió algo que permitía la formación de estos agujeros negros tan masivos. Pero eso es una función principal, que cada vez más lejos tú detectas esos AGN nada más. Perdón. Una duda conceptual, muy seguramente lo estoy entendiendo mal. El corrimiento al rojo, respecto, ¿cómo lo consideran? Porque, según entiendo desde el punto de vista cosmológico, pues es como este incremento del factor escala y todo eso, ¿no? Pero a nivel astrofísico, o sea, es como que mediciones locales. Entonces, como que no entiendo muy bien ese factor escala, ¿qué información nos está dando? O sea, ¿información local o...?
No, depende, o sea, ¿con local te refieres a poblaciones cercanas? Sí, o sea, por ejemplo, a distancias menores que a distancias cosmológicas, ¿no? Entonces... Sí, de hecho, es que hay dos... Ok, el efecto es el mismo, pero se habla por lo regular casi igual, pero son diferentes. El el ensanchamiento o el corrimiento al rojo, que te presenta una línea. Ese ensanchamiento es porque dentro de mecanismo, en este caso vamos a poner el AGN, hay gas que se está acercando y gas que se está alejando y presenta un redshift. Ese redshift te presenta, te hace un ensanchamiento en la línea. A partir de ese ensanchamiento o de ese efecto Doppler, tú puedes determinar la dinámica de ese gas. Pero también hay otro redshift. Este es el espectro en el óptico. Y pues ya se tienen catalogadas galaxias cercanas, estrellas cercanas, y se tiene el espectro. Entonces, se tiene el espectro a distancias cerca de nosotros. Entonces, nosotros decimos, el espectro cerca o relativamente en el universo cercano a nosotros se debe de ver así. Pero hay galaxias, conforme más lejos te vas a ver que esta línea ya no va a estar en esta longitud de onda, sino se corre cada vez al rojo. Ese corrimiento al rojo, esa diferencia, tú dices, una galaxia similar a esta, a tal distancia cercana de nosotros, estaba en esta longitud de onda. Entonces, si esta que es similar o presenta características similares y está corrida acá a esta longitud de onda, a esta línea de emisión, esa galaxia debe de estar a tal distancia. Ese es el otro redshift. Ese es el otro enrojecimiento. En el que es por cuestión de la de la expansión acelerada del universo. Uno es por la dinámica del mecanismo y la otra por el universo. Esa era mi duda. Sí, gracias. Sí, de nada. Pues como siempre, ¿no? Agradecemos al ponente su participación y le damos su cartoncito. Para el cafecito. Gracias.